Stand clear of the closing doors, please. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, a vender una propiedad en la cual no la habitó por más de 2 años, así sea su primera propiedad y después la quiere vender, bueno, pues ahí ya tuvo usted una utilidad y le van a cobrar por ahí del 30% de impuestos, ¿no? Dependiendo de la condición de la propiedad, en fin. Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre el consumo de bienes y servicios, es decir, se transfieren al consumidor final a través de los precios de los productos. Entre ellos encontramos el impuesto al valor agregado, lo que viene siendo el IVA. Buenas noches a todos, buenas noches a todas, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Hoy tenemos un tema de estos temas que quisiéramos haber sabido antes de salir a la vida del emprendedurismo, de estos que no te cuentan en la escuela, en la iglesia, en su casa y en la oficina, pero que siempre es bueno tener cerca de usted. Mi querido analista, ¿cómo estás? Queridísima Sombra, ¿cómo estamos? Hoy la verdad es que estamos motivados con que este sea un programazo. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que nuestros escuchas se lleven un poquito de tarea, a ver qué es lo que hacen. Y bueno, esperemos que nuestro México siga siendo México. Así que vámonos, Sombra. Pues vámonos. A ver, una de las cosas que nos ha preguntado el auditorio, la audiencia, nos han pedido que hablemos en torno a los impuestos en este país. Y entonces, para hablar de los impuestos, pues lo primero que tenemos que explicar es qué cosa son los impuestos, dónde están, cómo se comen, de dónde salen, para qué sirven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sabes al respecto, analista? Bueno, querida Sombra, la verdad es que tenemos diferentes tipos de impuestos. Un impuesto es aquella parte proporcional de lo que ganamos, de los ingresos que llegamos a generar. Hay que recordar que el tema de los impuestos viene desde aquellos reinos feudales en que el rey decía, bueno, pues ustedes, mis queridos súbditos, yo les doy protección ante las otras naciones, ante los otros reinados, y ustedes a cambio me van a dar una parte de lo que generan, ya sea del campo, de su trabajo, de este tipo de situaciones. Desde ahí es que viene el tema de los impuestos. Tú como ciudadano ya estás obligado, por decirlo de esta forma, a dar una parte de lo que tú generas. Y esta costumbre no se quedó nada más en los reinados, sino también llegó a las democracias o llegó a las repúblicas. Esto no se puede perder porque si no recibe impuestos el gobierno, no tendría cómo repartir dinero o cómo generar salud, educación, todos esos tipos de servicios que requiere una nación. Así que desde ahí es que viene. Esto que estás comentando, la evolución del Estado-Nación hacia la consolidación del aparato estatal, pues ahí ya partimos de teoría política y partimos de dos teorías políticas básicas, ¿no? Hablamos de liberalismo, algo que yo comparto en realidad, y que nos dice que los impuestos son una actividad injusta que el Estado ejecuta sobre sus súbditos o sobre sus ciudadanos en la actualidad. Y entonces se explica Keynes la injusticia de los impuestos, pues primero porque los impuestos son la contraparte o una contraparte del contrato social en donde el ciudadano cede una serie de cosas, entre ellas una parte de su libertad individual, sus capacidades financieras, a cambio de algo, ¿no? Y en este a cambio de algo es ese algo lo que está proveyendo el Estado, que tradicionalmente se ha entendido principalmente como, o inicialmente, como la seguridad, ¿no? El Estado provee seguridad a la nación a cambio de obediencia, por un lado, y de pago de impuestos, ¿no? Pues sí, el retorno del dinero que él mismo pone en circulación. Y aquí viene la primera cosa que yo pregunto. Si el Estado tiene el monopolio de la producción del capital, del dinero,
¿por qué me lo tiene que pedir a mí como empresario si él lo produce? Qué magia, ¿no? Es algo increíble. Pues resulta que al final el Estado, ¿no? En la realidad, digo, sí es el dueño de la producción del dinero, pero depende realmente de que los ciudadanos usen ese dinero, ¿no? Si los ciudadanos no ocuparan su dinero, no ocuparan esa moneda para realizar sus transacciones, pues, ¿de qué serían dueños realmente el Estado? Esa es una gran pregunta. ¿Qué opinas tú? A ver. Ahí tú estás haciendo un planteamiento que yo no acabo de entender todavía, ¿no? Lo que tú estás diciendo es, si los ciudadanos no usan la moneda del país en donde habitan, entonces el país pierde un elemento de poder sobre la nación. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? ¿Es correcto? Vale, eso yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Pero eso no responde a mi pregunta de por qué, si tu Estado eres el detentor del monopolio de la producción del papel moneda, del dinero, me pides a mí que yo te dé ese dinero. Ajá, Pues es como decir, a ver, usted es dueño del desierto, ¿no? Y yo vivo en una parcelita, en un pedacito de ese desierto, pero usted es dueño del desierto. Y viene a mi parcelita, a la parcelita que habito, a pedirme unos gramos o unos granos de arena. sí, claro, claro. ¿Dónde está la lógica de eso? Bueno, mira, digo, de entrada, el tema de que el Estado sea el emisor de la moneda, la verdad es que es un tema complejo, ¿no? O sea, tenemos que entender primero el financiamiento de los servicios públicos, donde el Estado utilizará los impuestos para financiar servicios esenciales, como ya lo habíamos dicho, educación, salud, infraestructura, este tipo de servicios. La retribución de la riqueza o redistribución de la riqueza, donde el Estado busca reducir las desigualdades económicas entre los que tienen mucho y los que tienen poco, ¿no? Otro tema sería la estabilidad económica. Los impuestos van a ser una herramienta importante para la política fiscal, ya que van a permitir al Estado que regule la economía, controle la inflación, fomente el crecimiento económico. Por otra parte, tenemos la responsabilidad ciudadana, donde los ciudadanos tendrán responsabilidad de contribuir al sostenimiento del Estado, que a su vez proporcionará un marco de seguridad y bienestar. Es decir, es parte de ser el contrato social que todos tenemos. Y por último, la emisión de dinero, aunque el Estado emite dinero, este no es un recurso ilimitado. La impresión excesiva de ese dinero pues, puede llevar a la inflación, a la pérdida del valor de la moneda. Por lo tanto, los impuestos van a ayudarnos a equilibrar la economía de una manera pues, como si fuera el mercado. Ahora, la inversión en el futuro, los impuestos van a permitir también al Estado invertir en proyectos a largo plazo que beneficien a la sociedad, como el desarrollo de infraestructura y tecnología. Con todos estos conceptos, básicamente es que el Estado va a poder emitir el dinero y los impuestos van a ser necesarios para el funcionamiento de este gobierno y garantizar bienestar a la población. Ese vendría siendo el objetivo del por qué se emiten esos, más bien, ¿por qué son esos impuestos y por qué el Estado pareciera que sí tiene el monopolio de la creación del dinero? Bueno, a ver, dices algo bien. Pareciera que, bueno, entre otras muchas cosas, que dijiste bien, no estoy señalando que solo eso yo lo he dicho bien. O sea, dices algo bien entre varias otras cosas. Em, Efectivamente, hoy por hoy estamos observando que el Estado ha perdido el monopolio de la producción de dinero. Primero, creo que tenemos que empezar por definir qué cosa es el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? Pues el dinero, o sea, esta moneda que tengo aquí, este billete que tengo aquí, no es otra cosa que una expresión de valor que todos hemos aceptado como válido en nuestros procesos transaccionales locales, ¿no? O sea, básicamente esta moneda vale porque alguien me dijo que vale determinada cantidad y porque colectivamente hemos aceptado que reconocido que tiene el valor de 10 pesos, ¿no? Ese es el primer statement que quiero que tenemos que tener claro todos, o sea, o jóvenes, si ustedes están emprendiendo, recuerden que el dinero es solo una expresión de valor
y es un lubricante de las relaciones sociales, de las relaciones productivas. Por lo tanto, no es el valor, es una expresión de valor. Bueno, entonces cuando el Estado, cuando decimos que el Estado tiene el monopolio de la producción del dinero, pues es que claramente no hay otra autoridad, no hay otra entidad que en su territorio pueda producir un papel, algo que pueda tener el mismo nivel de transaccionalidad, de reconocimiento y de credibilidad que el papel que el propio Estado produce. De manera que en Estados Unidos los dólares pues serán la forma de valor más corriente, más reconocido, comúnmente aceptado. En México serán los pesos y así en todos los estados. Ese es el primer punto. El segundo punto sería que no es la única forma de expresar el valor de las cosas. Y este aspecto de la economía, de la economía internacional y nacional, se ha vuelto cada vez más relevante porque hemos identificado como sociedades que no a todos nos viene bien tener solo una moneda, ¿no? Entonces, cada vez más hay personas que tienen en su cartera un billete de dólar, de $2, un euro, un yuan, lo que sea, y entonces empezamos a tener uso corriente de otro tipo de monedas que también tienen un valor y que es comúnmente reconocido aún en nuestro Estado-nación. Pero ahí no termina la cosa. Resulta que la evolución de la economía nos ha llevado a reconocer un proceso que ahorita el analista nos estaba explicando, que tenía que ver con la inflación derivada de la sobreproducción del papel moneda. Y la inflación se debe precisamente al exceso de circulante en la economía. Es decir, nadie dice, todos los días en el Banco de México se producen fajos y fajos y fajos de billetes. Y existen mecanismos para poder modular esa impresión de billetes, pero no se dejan de imprimir. Pueden imprimirse menos que el día anterior, más que lo que va a ser mañana, pero se imprimen. Sin embargo, este tipo de producción de papel moneda solo es posible en una economía inflacionaria. Es decir, está intrínsecamente relacionado con procesos de inflación porque el papel se produce ad infinitum. El papel moneda se produce ad infinitum. La inflación es un mal económico inherente a la impresión ad infinitum del papel moneda, porque nos da una percepción ficticia del valor que existe en la economía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las criptomonedas? Pues las criptomonedas parten de un paradigma distinto, un paradigma de economía deflacionaria. Es decir, ahí sí no se van a producir bitcoins ad infinitum. Hay una proyección de bitcoins específicos, vamos a decir 100 bitcoins, por decir algo, y una vez que se lleguen a esos 100 bitcoins, no habrá más bitcoins. Y entonces el valor recaerá en esos 100 bitcoins y se fraccionarán hacia abajo a su expresión mínima que mantendrá el valor. Son dos conceptos distintos. ¿Voy bien o me regreso, analista? De hecho, vas perfecto. Continúa. ¡Ah! Bueno, entonces. Justo iba yo a platicar, estás comentando, es que el dinero es infinito, lo regula sobre el Estado, y tómala que de repente el mundo nos dice, pues esto no es todo, ahí te van las criptomonedas que son todo lo contrario, son finitas, ahí quien mantiene el precio, quien dice cuánto vale es el mercado, entonces son diametralmente diferentes, ¿no? Es una cosa Son increíble. paradigmas opuestos y además tienen efectos en el mundo tridimensional material, tangibles, igualmente. O sea, tú puedes comprar un departamento hoy con Sí. bitcoins. Sí. ¿no? Y aquí hay una desarrolladora, le mandamos un saludo a nuestros amigos de GDC Desarrollos, que reciben
bitcoins si tú quieres comprar tu departamento con bitcoins, ¿no? Pues seguramente tendrás que dejar algunos varios con el tema de la caída del bitcoin, pero o sea, están ahí, ¿no? Tenemos hoy como nunca en la historia dos sistemas financieros funcionando de manera paralela, y si usted o tú has logrado montarte en la economía deflacionaria, pues entonces ahí estás y puedes seguir funcionando con esa economía deflacionaria, y si sigues en la economía inflacionaria, pues tus pesos van a valer cada día menos, ¿no? Bueno, pero eso no nos explica el tema de los impuestos, que es de lo que queremos hablar el día de hoy. Para empezar, ya el analista nos explicó que el Estado necesita los impuestos. Vale, pues que no hemos entendido bien a bien por qué el que produce el dinero necesita que se lo demos, pero se lo vamos a dar porque además ya estamos en este contrato social, cosa que usted no va a poder dejar de tener, tanto tenga un acta de nacimiento de este país, y si la llega a cambiar, en el otro país también le van a cobrar impuestos de distintos niveles, en distintos porcentajes y para distintos fines, pero esos impuestos van a seguir estando ahí. Entonces es importante empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de impuestos. Para empezar, como lo dijiste, el impuesto es una carga, es una retención o un cobro sobre la utilidad que tú generas como empresario en un caso, o como trabajador en otro caso, o sobre el consumo de bienes o servicios. Entonces, me gustaría empezar por explicar que tenemos dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos, para efectos de análisis. Analista, ¿cuáles serían algunos de los ejemplos de los impuestos directos? Bueno, los impuestos directos, básicamente vamos a tener aquellos que gravan lo que es la renta, la propiedad, el patrimonio de los individuos y las empresas. Dentro de estos encontramos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la propiedad, el impuesto sobre el patrimonio, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto sobre ganancias de capital. ¿Y qué características tienen estos impuestos directos? Pues bueno, la proporcionalidad, es decir, que suelen ser progresivos, lo que significa que las personas con mayores ingresos van a pagar un mayor porcentaje, la recaudación estable, lo que significa que proporcionan una fuente estable de ingresos para el Estado, y el impacto directo, que afectan directamente a la capacidad económica de los contribuyentes. Es decir, estos impuestos directos son fundamentales para la financiación de los servicios públicos y redistribución de la riqueza en la sociedad. Bueno, esto es muy, muy importante que ustedes lo traigan en el radar, porque cuando vayan a comprar su primera casa, cuando vayan a comprar su primer auto, cuando vayan a vender su primer departamento, su primera casa, van a ser sujetos de los impuestos directos. Entonces, siempre tienen que pensar y preguntar cuál es el porcentaje de impuesto que me va a tocar pagar en este tipo de transacciones, porque generalmente son impuestos grandes. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, a vender una propiedad en la cual no la habitó por más de 2 años, así sea su primera propiedad y después la quiere vender, bueno, pues ahí ya tuvo usted una utilidad y le van a cobrar por ahí del 30% de impuestos. No, dependiendo de la condición de la propiedad, en fin, o sea, hay una gran cantidad de variables que determinan los porcentajes de los impuestos que se cobran. Entonces, muy importante que tengamos claro que hay impuestos directos que nos van a quitar una buena lana del bolsillo. De manera que cuando usted gane, o si tú piensas que vas a vender tu departamento, lo vas a poner en $1,000,000, pero no lo has habitado por más de 3 años o 2 años, pues muy posiblemente no te vas a quedar con ese $1,000,000, aunado a que hay otros gastos que también tienes que pagar, que no son impuestos, pero que son costos de notarialización, costos de abogado, etcétera, que tienes que contemplar en esto. Bien, ahora, hablemos también de que si estás siendo un emprendedor, tus impuestos directos tienen que ser calculados con una base anual de lo que tú vas a ir ingresando mensualmente. ¿Qué significa esto? Bueno, cada mes, por eso es tan importante tener la asistencia de un buen contador o contadora. Cada mes tú vas a ir generando una utilidad. Es decir, pues tus costos operativos van a ser de 50 pesos, pero tú vendiste 100 pesos, se proyecta que tienes una utilidad de 50 pesos. Y dependiendo del régimen en el que te encuentres, vas a pagar un impuesto de distintos porcentajes que pueden ir
entre el 30, 28% y 35% del impuesto sobre la renta. Este impuesto se calcula y se paga mensualmente, pero además también se calcula y se paga anualmente. Entonces, tienes que pensar siempre que del total de lo que tú estás ingresando y facturando, vas a erogar a través de impuestos directos un aproximado del 35%, considerando el ISR y considerando un impuesto indirecto, que ahorita vamos a platicar de ellos, que es la segunda categoría de impuestos, los impuestos indirectos. Analista, ¿qué son los impuestos indirectos? Bueno, los impuestos indirectos son, a diferencia de los directos que gravaban el tema la, de la renta y el patrimonio, los impuestos indirectos son aquellos que se aplican sobre el consumo de bienes y servicios. Es decir, se transfieren al consumidor final a través de los precios de los productos. Entre ellos encontramos el impuesto al valor agregado, lo que viene siendo el IVA, los impuestos especiales sobre consumo, los aranceles, los impuestos sobre transacciones, y las características de estos son la recaudación es variable, es decir, puede hacer que sean menos predecibles que los impuestos directos, porque pues, no todo el mundo los paga de forma directa estos impuestos. La carga sobre el consumidor, aunque son recaudados por empresas o comerciantes, el costo final recae en el consumidor. Y la proporcionalidad, que suelen ser más regresivos, ya que afectan a todos los consumidores por igual, independientemente de su capacidad económica. Las ventajas que tienen estos impuestos es que son más fáciles de recaudar y administrar y pueden fomentar el ahorro a no gravar directamente los ingresos. Y las desventajas es que pueden aumentar el costo de vida y afectar más a las personas de menores ingresos, ya que representan una mayor proporción de su gasto. Estos impuestos son una parte importante también del sistema fiscal y contribuyen significativamente a la financiación de los servicios públicos. Y yo diría que estos impuestos, los impuestos indirectos, son principales aportadores al caudal fiscal porque se cobran a todos. O sea, usted va al súper, usted va a Horrera, a Walmart, a Soriana, a cualquier lugar donde pase la tarjeta y ahí ya le están cobrando un impuesto indirecto, ya sea el ISAN, un impuesto especial a artículos, o ya sea el IVA. Entonces, esos impuestos van a estar ahí y si tú estás trabajando en un emprendimiento, pues también te va a tocar tanto retener ese impuesto, en el caso del IVA, como trasladar ese impuesto al Estado y eso va a integrarse a tu costo final, ¿no? Entonces, si tú haces, no sé, teléfonos celulares y vas a vender tu teléfono en 15 pesos, pues a esos 15 pesos, si lo vas a vender al público, le vas a agregar el 15% de IVA y ese 15% se va a convertir en parte de tu costo final, en tu precio final, perdón, corrijo, de tu precio final, y ese precio final pues va a determinar comportamientos específicos en el mercado relacionados a la movilidad de tu producto. Observemos entonces cómo los impuestos impactan en los precios finales de los productos y servicios que determinan las decisiones de compra de la ciudadanía. Entonces, eso es algo que los emprendedores tienen que saber desde que están haciendo su plan de negocios, ¿no? Para que sepan qué tan competitivos son considerando los impuestos. Ahora bien, tenemos también impuestos por tipo de poder dentro del cual nos encontramos. Es decir, hay impuestos federales, hay impuestos estatales y hay impuestos municipales. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido analista? Bueno, dentro de estos impuestos, vamos a empezar de abajo hacia arriba, puedo decirlo de esta forma. Dentro de estos impuestos encontramos en los impuestos municipales lo que es el pago del impuesto predial, que como bien sabes corresponde al valor calculado sobre el valor catastral de tu bien inmueble. Los derechos por servicios públicos, que son tarifas por servicios como agua, recolección de basura, etcétera. Impuesto sobre publicidad, que aplica a la colocación de anuncios y publicidad en espacios públicos. Impuesto sobre espectáculos públicos, cobrado por la realización de eventos y espectáculos. O sea, tus fiestas no son libres de impuestos, ¿eh? Derechos de control de construcción,
tarifas con permisos de construcción y licencias. Esto respecto a impuestos municipales. En impuestos estatales encontramos el impuesto sobre nómina, que va del 2 al 3% sobre la nómina de los salarios, el impuesto sobre la renta de personas morales, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que va del 0.5 al 2%, el impuesto sobre juegos y sorteos, que aplica a actividades de juegos y azar, y luego viene los impuestos federales, que es el impuesto sobre la renta, que va del 1.92 al 35%, o sea, no es poquito ese impuesto. Impuesto al valor agregado del 16%, en zonas fronterizas es más bajo, 10%. Impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Impuesto sobre la nómina, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, aquel que nació por las Olimpiadas y que lo seguimos pagando. Y que se quedó, que llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y el impuesto sobre la venta de bienes inmuebles, que es el ICR por enajenación. Esos son los tipos de impuestos que pagamos. Si te Y el impuesto sobre la renta de inmuebles, ¿eh? O sea, eso es otra cosa. Sobre la venta Ese es federal también. de inmuebles, ese es nuevecito, ¿no? Entonces, Claro, y el otro es el impuesto sobre el transporte o la actividad agrícola. claro. O sea, también hay impuestos sobre el transporte en México. El transporte federal tiene un impuesto. O sea, si usted quiere emprender, porque tú dices, ay, es que mi papá tiene un super camión, entonces yo quiero llevarme los jitomates de aquí a allá, aguas, porque eso también causa impuesto y también le pega el costo. Entonces, para resumir, cada vez que tú, emprendedor joven, voltees a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, a un lado y al otro, vas a ver impuestos. Lo bueno, Impuestos, sigue. todo. ¿Lo bueno de qué? Lo bueno sería saber realmente cómo van hacia dónde van esos impuestos, porque entonces dices, si Deja de hacer preguntas. yo por trabajar resulta que tengo que pagar impuestos, ¿qué pasa cuando no trabajo y solamente me dan programas sociales? Algo increíble. No sucede en este país, afortunadamente. Eso ahí no hay impuestos para el programa social. Exacto. No hay impuestos para los programas sociales. O no que sepamos todavía. Bueno, a ver, tampoco vamos a caminar en ese sentido, porque el día de hoy solo pretendíamos responder la pregunta de alguien en nuestra audiencia. Entonces, les recomendamos mucho que en su equipo tengan siempre a alguien que les pueda ayudar con la parte legal y con la parte fiscal, pues para que tengan el mayor de los éxitos en su emprendimiento, cualquiera que este sea. Los queremos mucho, queremos que triunfen, que les vaya súper bien. Queríamos hacer un programa súper cortito, pero ya nos aventamos casi el tiempo promedio en estos días. Esperamos también que lo que vaya a pasar en nuestro país sea para el mayor beneficio de todos. Y analista, un mensaje último antes de cerrar el capítulo del día de hoy. Pues la verdad es que aquellos que son emprendedores, síganle echando ganas, capacítense, aprendan, busquen información respecto a esto. El objetivo es que ustedes no dejen de echarle ganas, no dejen de imaginar que pueden convertirse en los grandes empresarios. Así que simple y sencillamente es un poquito de capacitación, nada más. La verdad es que con todo y que puedas pagar impuestos, ya sea el 1% al 50% si quieres, siempre tus ideas deberán generar mayor utilidad, mayor ganancia para que sigas creciendo y puedas convertirte en un gran empresario que este México necesita. Eso es todo por hoy, amigos. Los dejamos, que tengan una gran noche. Hasta la próxima semana. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.